Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor. Y en esta hora de la mañana, siendo ya las 9:47, quiero compartir una lectura de la palabra del Señor aquí en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 17. Vamos a hacer una pequeña lectura de la palabra del Señor de edificación para nuestra vida. Dice así, en el nombre de Jesús. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Amén. Entonces, por un breve momento, mis queridos hermanos, quiero que podamos meditar entonces en esta palabra de San Juan capítulo 9, del versículo 17 hasta el versículo 23. Quiero, hermano, que podamos meditar en algunos tópicos, pero básicamente, hermano, quiero que podamos meditar, reflexionar. Usted también, si el Espíritu de Dios le da algo, también coméntelo. En la actitud de los padres, ya de los padres. ¿Qué es lo que sucedió con estos padres del ciego? ¿Por qué reaccionaron así? ¿Por qué hablaron así? ¿Qué los movió a actuar así? Porque indudablemente aquí vemos a padres que están respondiendo preguntas, pero no de manera digamos, confiada, no de manera sincera, no de manera, digamos, con tranquilidad, sino que vemos a padres respondiendo preguntas, pero sintiéndose presionados. Ya estos padres se sentían presionados. Entonces, vamos a recordar primeramente, hermano, lo que sucedió con esta persona. Esta persona, hermano, digamos, los padres del ciego llevaban, digamos, mucho tiempo con su hijo ciego. Ellos sabían que su hijo tenía esa condición. De hecho, no era un ciego que con el paso del tiempo había quedado ciego. Los padres sabían de que su hijo había nacido ciego. ¿Ya? Hay personas que con el transcurrir del tiempo, por ejemplo, algunos quedan ciegos, otros quedan sordos, otros pueden quedar mudos, otras personas pueden quedar discapacitadas de los pies, pero en algún momento tuvieron esa capacidad. Pero hay personas que nacen así. Entonces, no había ninguna duda de que este ciego toda la vida había sido un no vidente. La gente lo sabía, la gente lo conocía, la gente sabía de esta persona. Los que lo conocían de años sabían que
a los 10 años ya era ciego, a los 5 años ya era ciego, que había nacido en esa condición. Ellos conocían a su hijo. Entonces, resulta que ocurre este milagro, este tremendo milagro en este ciego. Algunos de los discípulos se cuestionaron y dijeron, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Estos sus padres? ¿Quién pecó? ¿Estos sus padres para que haya nacido ciego? Los discípulos estaban preguntándose, digamos, ¿cuál era el motivo por el cual ese ciego había llegado a esa condición? A ellos, en un primer término, a los discípulos, no le importó orar por el ciego. No le importó cómo era la vida de un ciego. Cuán difícil es que una persona sea ciega. A los discípulos no le vino el deseo de acercarse al ciego y decirle, comiste, hace cuánto tiempo que tú te encuentras en esta condición, nos gustaría interiorizarnos porque tú estás así. Sino que de inmediato vino la pregunta lapidadora, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces vemos aquí en los discípulos en ese momento una profunda religiosidad. No le importó el individuo, no le importó que de repente se podía tropezar con algún mueble, no le importó el preguntarse cómo llega a ese lugar, cómo se traslada, cómo lo hace. No, sino que simplemente ellos querían saber cuál había sido la causa, el factor que había provocado que este ciego llegara a esa condición. Ahora, esto estaba en el pensamiento judío, esto estaba en la cultura judía y de manera predominante estaba en el fariseísmo. Los fariseos rápidamente cuando veían a alguien que estaba enfermo comenzaban a conjeturar. Entonces, esa visión farisaica, ya, el fariseísmo era una de las sectas judías, secta en el sentido de escuela, de pensamiento o de movimiento teológico, porque antes el término secta indicaba eso. Con el tiempo se le aplicó a la gente que sostenía una herejía, una creencia errada. Entonces, los fariseos veían a una persona enferma, entonces se preguntaban, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Por qué esta persona quedó lisiada? ¿Por qué esta persona, por ejemplo, perdió el cabello? ¿Por qué esta persona anda encorvada? No le importaba tanto el saber cómo se sentía la persona, sino que el factor. Y ellos entraban en debate, entonces decían, ¿quién pecó? ¿Pecó él o habrán pecado los padres? Imagínense, hermano. Entonces, eso uno en algún momento lo puede evaluar, por supuesto, en algún momento. Pero por ningún motivo puede ser como la primera pregunta que se te venga a la mente. ¿Me entiendes? O sea, la prioridad de ellos era determinar quién era el pecador. Ay, qué terrible, hermano. Y es increíble porque si eso lo pensara un ángel, uno diría, bueno, un ángel. Si eso lo pensara Gabriel, Miguel, si eso lo pensaran los 4 seres vivientes, uno diría, bueno, son seres santos, perfecto. Entonces, a ellos les interesa saber cuál es el pecado que provocó eso. Pero cuando un pecador, cuando un ser caído se hace esa pregunta, sin evaluarse primero él, uno dice realmente, esta persona es un religioso, un fariseo, es un hipócrita. Ve, el texto dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó esto, sus padres, para que haya nacido ciego? El Señor vio a mucha gente en ese momento. Pero el autor de aquí de Juan nos habla de que Jesús puso la mirada en ese ciego. Ahora, la mirada que puso Jesús en ese ciego, indudablemente que no fue para preguntarse, ¿quién pecó? Este es su padre, porque probablemente ellos iban caminando, ellos estaban parados, ellos estaban trasladándose,
Dice, al pasar iba caminando y Jesús iba caminando y tal vez se quedó mirándolo detenidamente. Pero Jesús no se quedó detenido allí mirando al ciego y pensando, ¿quién pecó? ¿Esto es su padre? No fue ese el pensamiento. Pero los discípulos tuvieron ese pensamiento. Yo creo que ellos supusieron, el maestro está determinando quién pecó, este es su padre. Preguntémosle quién pecó, si él o su padre. ¿Ve? O sea, como ve Cristo algo, cuando Jesús se detiene a mirar a una persona, Jesús no tiene que hacerse esta pregunta porque Él es Dios. El problema, hermanos, es cuando nosotros, en vez de pensar en el individuo, nos ponemos a determinar quién pecó, estos sus padres. Y el Señor fue tremendamente claro, le respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres. Ahora Jesús estaba diciendo que no eran pecadores ni el ciego ni sus padres, no, porque todos somos pecadores. Lo que Jesús estaba afirmando es que la ceguera que tenía esa persona no era producto del pecado ni de la persona ni de sus padres. Eran pecadores naturalmente ellos, pero en específico esa enfermedad no era producto de un pecado. Qué tremendo, hermanos. Entonces, Jesús le dice, no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Ve? O sea, el Señor determina, no, esta enfermedad que está padeciendo esta persona no es producto del pecado. No hay pecado oculto. No hay un pecado, porque hay gente que dice, seguro que si le pasó esto, pecado oculto. Estoy seguro. Estoy seguro que hay una fornicación ahí. Estoy seguro que hay una mentira ahí. Estoy seguro que hay una infidelidad. Estoy seguro que hay un mal carácter. Y comienzan a determinar. Ahora, es diferente cuando la persona tal vez sabe que X anda en pecado. Tal vez ahí uno puede suponer, ya, por eso el Señor lo castigó. Porque la tipa se burló de Dios. Jugó con el Evangelio. Entonces, evidentemente que la paga del pecado es muerte. El Señor lo alcanzó con su justicia. Pero en este caso, ellos no podían determinar eso, que no creo que hayan sido amigos del ciego. Porque si no se hubieran preguntado quién pecó sus padres. Porque ya ellos hubieran dicho, no, si yo le conozco esta. Entonces, ya, por eso quedó así. No fue así. O sea, ellos se preguntaron eso porque se ve que ellos no conocían bien al ciego. O incluso ni lo conocían. No lo conocían bajo ningún criterio. Entonces, el Señor dice que hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Ya, entonces, nunca debemos olvidar, hermano, que hay enfermedades, que hay discapacidades, que Dios las usa para su gloria. Sí, hay enfermedades que pueden venir producto del pecado, sí. Hay enfermedades que pueden venir producto, hermano, de una irresponsabilidad de nuestra parte, sí, por supuesto. Si hay una persona que fumó toda la vida, hermano, y después se convirtió, pero fumó 40 años y después le dicen que tiene cáncer a los pulmones, la persona lógicamente que puede decir, esto me pasó porque yo fui un vicioso, por supuesto, hay un pecado. Pero no descartemos la posibilidad que de repente usted experimente una enfermedad, porque Dios quiere manifestar su gloria. Y de hecho Dios manifestó su gloria. Dios sanó, Dios restauró, Dios hizo una obra tremenda. Y resulta, hermano, que el Mesías se compadeció de esta alma. Pero lamentablemente, hermano, el ciego, hermano, fue llevado ante los fariseos.
Y los fariseos, hermano, ya sabemos la mentalidad que tenían. Ya sabemos cómo actuaban. Ya sabemos que eran unos religiosos. Ya sabemos que hablaban. Jesús, ¿qué es lo que dijo? Haced pues lo que ellos dicen, porque tenían una teología en general ortodoxa para ese momento. Jesús, ¿qué es lo que dijo? Haced lo que ellos dicen, pero, sin embargo, no hagáis lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque dicen, pero no hacen. Ese era el gran problema del fariseo. El gran problema del fariseo no era la herejía. El gran problema del fariseo no era la heterodoxia. Por ejemplo, el gran problema del saduceo era primero la herejía, la blasfemia, la heterodoxia. Tenían doctrina errada. Los fariseos, absolutamente erradas. Incluso hasta cuestionaban por ejemplo, la inmortalidad del alma. Cuestionaban los escritos del Antiguo Testamento y aceptaban solamente el Pentateuco de Moisés. Los otros libros no lo aceptaban. No los aceptaban. Entonces, el problema de los fariseos no era en cuanto a la ortodoxia. Era un problema de que hablaban la verdad, pero no la vivían. Entonces, este espíritu, digamos, espíritu en el sentido de sentir, ¿ya? De caminar, de actuar, tiene miles de años, pues, hermano. Tener una doctrina correcta, pero no vivirla. Hay mucha gente que dice, yo soy de la sana doctrina. Una cosa es decir que tú crees la sana doctrina y otra cosa es tratar de vivir esa sana doctrina. En este caso, el fariseo ya se había habituado a hablar la verdad, pero no vivirla. No, Richard, pero usted vive toda la palabra. No, si somos pecadores. Pero el tema es que en nosotros, como hijos del Señor, tiene que estar la intención de vivir la palabra. La intención de practicar la palabra. Y resulta, hermano, que los fariseos comenzaron a cuestionar. Comenzaron a cuestionar, hermano, al ciego. Y el ciego, ¿qué es lo que hizo? Contó el relato, cómo había ocurrido. Y miren lo que dijeron los fariseos: ese hombre no procede de Dios, hablando de Cristo, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea, mire, Jesús hizo el milagro, Jesús hizo la sanidad, Jesús hizo un milagro portentoso. ¿Y qué es lo que dijeron los fariseos? Este hombre no es de Dios. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Estaba el Dios encarnado haciendo una obra y este hombre no es de Dios. Dijeron, ¿por qué? Porque ellos no habían entendido cómo se tenía que practicar el sábado para aquel entonces entre los judíos. Y quiero detenerme, hermano, en lo que dijeron los padres. El texto dice, hermano, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. ¿Ves? Llamaron a los padres. No le creían al ciego. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Ve? O sea, los padres ya habían afirmado que era ciego de nacimiento. Y le preguntaban diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? O sea, ellos ya habían respondido. Nació ciego. Y los tipos le dijeron, ¿cómo pues ve ahora si sabían? Pues si ya el ciego le había respondido. Aquí en Chile decimos duros de cabeza, o sea, ya le respondiste. Ya les dijiste claro, ya le indicaste. Entonces, ¿qué quieren oír? Otra cosa. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Dice, nos dice
y su padre respondió, no dice, y su madre respondió, dice, y su padre respondió. O sea, los dos papás estaban allí respondiendo en unidad, en un mismo sentir, con una misma convicción. Estaban dando la misma respuesta. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntarle a él hablará por sí mismo. Si usted ve aquí en el relato, en ningún momento se dice que se alegraron. En ningún momento los fariseos dijeron, no, igual me alegro por ti. Me alegro por ti, tantos años sin ver. ¿Qué sentí ahora que ves? ¿Qué sientes ahora que puedes ver la luz? O sea, cuéntame cómo era tu vida antes, cómo es ahora. Cuéntame qué se siente el ver los colores. Yo le preguntaría a un ciego que recibe la vista, oye, ¿qué te parecen estos colores? ¿Qué te parece el amarillo? ¿Qué te parece tal color? ¿Qué te parece este otro color? Te das cuenta que hay varios verdes, hay varios amarillos, esas son tonalidades. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ver la cara de una persona? ¿Cómo te sentiste en el primer momento cuando recibiste la vista? Nada, hermano, no hubo ni una alegría ni un gozo, porque el religioso es así, hermano. Entonces quiero, hermano, que nos detengamos en el religioso. El religioso, hermano, no siente misericordia. El religioso no se va a alegrar con tu milagro, con tu sanidad. El religioso no va a decir que bueno que Dios te libertó, que bueno que Dios cortó tus cadenas, que bueno que Dios se llevó la depresión. Me alegro, hermano, porque Dios cortó tus cadenas, hermano. Me alegro porque ahora estás caminando bien en la iglesia. Me alegro porque estás yendo al punto, hermano. Veo que hay una obra de Dios en ti. Los fariseos en ningún momento se alegraron y dijeron, ¿sabes qué, ciego? Veo que Dios hizo una obra en ti. Oh, qué tremendo, hermano. Entonces, el religioso es una persona terrible, hermano. El religioso no se va a alegrar cuando tú le cuentes una bendición. El religioso no se va a contentar con que tú hayas recibido de parte de Dios una casa, un vehículo, un bien material, o que tú te pusiste de novio o de novia con alguien, o que tú tienes proyectos, sueños. No le va a importar. Porque en realidad el religioso es un amargado. El religioso puede caminar incluso a una iglesia evangélica. El religioso puede hablarte de Dios, puede citarte, digamos, pensamientos, teologías. Pero el religioso, hermano, no tiene el Espíritu de Dios. No lo tiene. En ningún momento vemos a estos fariseos hipócritas gozarse con el milagro. Entonces, si de repente estamos viendo a gente, hermano, que está viendo la obra de Dios, porque aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Una obra de Dios. Jesús lo dijo claramente. Mas, dice, verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, Cristo estaba diciendo, voy a hacer una obra de Dios. El Padre me envió a hacer una obra y yo estoy haciendo la obra del Padre. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que haber hecho los fariseos? Haberse gozado. Aquí hay una obra de Dios. Dios hizo esta obra, Dios hizo este milagro. Entonces, los cristianos hoy día, cuando Dios hace algo, tiene que gozarse ese cristiano. Dios ayudó a ese hermano, Dios ayudó a esa hermana, Dios restauró a este hermano. Gloria a Dios, aleluya, santo Dios. Tiene que tener un gozo. Pero si la persona ve, por ejemplo, un matrimonio casi quebrado, destruido, se iban a separar y Dios hizo una obra, lo unió, lo restauró, lo levantó, están bendecidos. Ese evangélico que está viéndose ahora, tiene que alegrarse de la obra de Dios. Hermano Richard, que yo no soy expresivo, yo no sé cómo dar la mano, por último, hermano, me alegro por usted. Hermano, soy corto de palabras, diga eso, ¿no? Y vaya a la oración, gracias, Dios mío, porque usted ayudaste, hermano. Fariseo hipócrita, hermano, nos dieron las gracias, no glorificaron a Dios por la obra que Dios estaba haciendo en una vida, hermano, que había estado durante toda su existencia ciego. Qué tremendo, hermano. Entonces, hermano, el religioso es una persona nefasta, hermano.
El religioso, hermano, no se va a alegrar cuando hay un progreso en una iglesia. No se va a alegrar porque no va a ver la obra de Dios. El fariseo no vio que era una obra de Dios. ¿Se da cuenta, no? Qué tremendo el Espíritu Santo. El fariseo no logra ver cuando Dios se está moviendo. El fariseo no logra ver cuando Dios está actuando. No ve que Dios siempre trata de ver que hubo alguna triquiñuela, que hubo algo raro por ahí. No ve que es Dios. No ve que es Dios. Entonces, el fariseo, hermano, no se va a alegrar de los progresos en una iglesia. No se va a alegrar en los progresos de los hermanos. No se va a alegrar en los progresos de su líder. No se va a alegrar en la bendición que pueda experimentar alguien en su entorno. ¿Sabe por qué? Porque el religioso es un resentido. El religioso realmente está lejos de Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de ese espíritu, de ese sentir. Imagínense cómo cuestionaron, le preguntaron al ciego una vez, no le creyeron, otra vez no le creyeron, fueron donde los papás le dijeron, no, si nació ciego, no le creyeron, y tuvieron que nuevamente los padres reafirmar eso. ¿Y qué es lo que sucedió? No aceptaban, hermano. Y ya los padres se sentían tan presionados que dijeron, edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. O sea, este ciego era una persona ya adulta. Por lo menos yo creo que sobre los 20 años. O sea, llevaba años ciego. Entonces llegó un momento que los padres, donde sabían que eran religiosos, donde los padres sabían que esos fariseos eran unos religiosos, dijeron, mejor que le pregunten a él. O sea, no queremos tener problemas con el religioso. Porque el religioso te presiona con las palabras, no para volverte a Dios, no para hacerte un llamado al arrepentimiento, sino que te presiona porque se coloca él en el lugar de Dios, porque quiere indagar en tu vida privada. ¿Se da cuenta? Esa gente que es así, que te presiona con las palabras. Ahora, si te pregunta un pastor, un líder, es diferente, porque Dios le dio la autoridad a esa persona. E incluso la persona, aún en esa instancia, puede decir, no quiero contar, y está en su libertad. Pero hay gente que realmente no tiene ninguna autoridad en una iglesia y comienza a escarbar. ¿Ves? Los fariseos aquí que están escarbando, chismosos. Personas que, mira, ¿por qué nunca fueron donde los papás cuando el ciego era ciego todavía? Nunca en 15, en 20 años, ningún fariseo fue a hablar con los papás. Disculpe, ¿cómo lo están haciendo con su hijo? ¿Les podemos ayudar? Tenemos una sinagoga acá cerca. ¿Qué podríamos hacer con este niño, con este joven, con este adolescente, con este adulto? ¿Cómo le podríamos ayudar? ¿Le podríamos enviar una ofrenda? ¿O podríamos mandar a alguno de los maestros o rabinos a que le enseñen la palabra? Nada, hermano. Porque al fariseo lo que le importa es indagar. Qué terrible, hermano. Entonces te cuento algo, hay fariseos que no saben que son fariseos, pero sus hechos te gritan, ¡soy fariseo! Ahora, vuelvo a repetir, es diferente cuando un pastor pregunta, cuando un líder pregunta, o cuando un hermano también pregunta, pero que pregunta con sinceridad, hermano, ¿cómo está usted? Hace días que no lo vemos en la iglesia, queremos animarlo, le habrá pasado algo, y ahí la persona se abrirá a contar o no, o tal vez diga, sí, hermano, he estado bien, he tenido unos problemas, y ve que hay gente que es bien como escueta, breve para hablar, y el que está preguntando entiende, el hermano no quiere contar más, pero yo digamos, por el amor que sentía en el Señor por el hermano y por la hermana, le pregunté, pero si no quiso contar más, amén, voy a orar por el hermano. Y porque hay otras personas que dicen, qué bueno que me preguntó. Siento que esta pregunta del hermano viene de parte de Dios. Sí, hermano, me pasó esto, usted puede estar orando por mí. Pero la motivación del fariseo no era que estaba preocupado, en este caso, por el ciego, sino que, hermano, era encontrar el error, la contradicción, la incongruencia en el relato de los padres con el ciego. ¿Me entiendes? O sea, ellos querían hallar algo que les sirviera para denunciarlos.
No es que se preocuparan del ciego ni de los padres y que esa fuese la motivación de las preguntas. Qué tremendo, hermano. Y mira el verso 22, ya estamos terminando. Esto dijeron sus padres, explica aquí, hermano Juan. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿De qué judíos? De los fariseos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, los padres, hermanos, se sentían tan presionados por los fariseos que dijeron, mejor aquí no aleguemos, no discutamos, nada de eso. No hagamos nada de eso, mejor seamos dóciles con ellos, digámosles que le pregunten a nuestro hijo, edad ya tiene, porque al final los papás no querían ser expulsados de la sinagoga. ¿Se da cuenta, no? Qué tremendo, hermano, como es el religioso, hermano. El religioso es un canalla, un perverso, hermano. El religioso, hermano, es un tipo malintencionado, hermano. Imagínense, eran unos verdaderos inquisidores. ¿Qué significa esto? Porque, mire, la palabra es tremenda, porque la palabra aquí nos está dando un indicio de que los papás del ciego iban a la sinagoga. Por algo no querían que lo echaran de la sinagoga, porque ellos iban a la sinagoga. Y si iban a la sinagoga, ¿qué significa? Que esos fariseos conocían a los papás. ¿Se da cuenta, no? Conocían a los padres del ciego. Entonces eran miembros de su, digamos, congregación, iglesia, comunidad. Eran miembros. Entonces, ¿cómo no creerle a ellos? ¿Cómo no creerle? Yo creo que en algún momento vieron al ciego. Entonces, ¿sabes qué? Eran raros, hermano, estos tipos. Eran extraños. Eran lunáticos. Entonces, ¿ve lo que ejerce la religión? La religión ejerce una presión sobre la persona, pero no es que ejerza una presión desde el arrepentimiento. Hermano, tienen que arrepentirse, tienen que buscar de Dios. Ve que hay gente que le dicen eso y se sienten presionados, pero es porque andan en la carne. No, aquí la presión que ejercían los fariseos era: si no dicen lo que yo quiero escuchar, te vamos a echar de la iglesia, perdón, de la sinagoga. Te vamos a echar de la sinagoga. ¿Cuánta gente que no hace eso, hermano? Los padres del ciego no pudieron ser sinceros, porque ellos quisieron cortar rápido la conversación. No es que hayan mentido, sino que dieron respuestas correctas, respuestas, como se le llama hoy día, políticamente correctas. Pero ellos no quisieron hablar más porque sabían que el castigo era fuera de la congregación, fuera de la comunidad, fuera del templo. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Mejor acá no digamos nada. ¿Se da cuenta cómo es la religión? La religión, ¿sabe lo que hace? Infunde miedo sobre las personas. Pero ¿sabe lo que más me impacta? Es los padres de los ciegos. O sea, del ciego, que representan a mucha gente, que saben que... Porque si esos fariseos tenían el poder de echar a alguien, no porque anduviera en inmoralidad, no porque fueran pecadores, no porque hayan metido o se hayan metido en un escándalo, si esos fariseos tenían ese poder en esa sinagoga, los padres mismos tenían que haber dicho: me voy, nos vamos de esa sinagoga. ¿Cómo vamos a estar caminando en un lugar donde no le dan supremacía a la Biblia, no le dan supremacía a la palabra de Dios, donde hay gente tirana? Entonces, me voy yo, antes que me echen, me voy. Sino que estos padres preferían mantenerse en una sinagoga bajo el miedo, bajo la intimidación. ¡Qué tremendo, hermano!
antes que buscarse otro lugar donde poder ser libres. Qué tremendo, hermano. Hoy, si la iluminación del Espíritu Santo es impresionante, hermano. Hay gente que así de necia. Están en lugares, hermano, donde están a punto de convertirse en ese lugar en una secta, si es que ya no lo son, o no son sectas, pero tienen conducta sectaria, pero prefieren mantenerse allí bajo miedo, bajo intimidación, bajo sugestión, antes que estar en un lugar donde estén libres. Entonces, uno dice, pero ¿por qué esos papás en ese momento nos dijeron, toda la vida nuestro hijo fue ciego, Dios hizo un milagro, Dios hizo una obra? Porque ellos sabían que estaban expulsando personas si es que confesaban a Jesús. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguien, había un acuerdo, había un concilio, que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, ellos sabían de que ya había un acuerdo, había, hermano, un concilio. Habían llegado a una unanimidad de que si alguien confesaba a Cristo como Señor, esa persona iba a ser expulsada. Entonces, lo lógico, lo que es movido por el Espíritu Santo, es que la persona diga, ¿qué es lo que hace un cristiano? Yo prefiero que me echen. Yo prefiero que me echen de un lugar, pero yo sigo a Cristo. En cambio, ellos sabían que Cristo había hecho una obra en su Hijo, una obra que ni todos los fariseos juntos pudieron hacer. Lo que no pudo hacer el judaísmo lo hizo Cristo. Entonces ellos tenían que haber dicho, encantado que me echen. Porque Jesucristo hizo una obra que nadie hizo en mi Hijo. Entonces, échenme, hagan lo que quieran, difámenme, pero la vista mi Hijo la tiene. Oh, gloria a Dios. Pero se da cuenta cómo es la religión, cómo intimida la religión, que ellos prefirieron mantenerse sumisos, calladitos, no confesar a Cristo, aunque sabían que Cristo había hecho esa obra en su Hijo, y mantenerse bajo líderes tiranos. Bendito sea Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Que no hay que someternos a la autoridad, hay que someterse a la autoridad. Pastores, obispos, etcétera, líderes, diáconos. Pero una cosa es sujeción y otra cosa es intimidación. Son dos cosas diferentes. No, Richard, no hay que obedecer en la obra, por supuesto. Hay que sujetarse, hay que pedirle orientación a los líderes, hay que pedir autorización, si es que la persona va a hacer algo en representación de la iglesia, por supuesto. Pero esa es una cosa y otra cosa es estar bajo intimidación. La palabra intimidación, no sé si me la puedo buscar ahí para ver si podemos leer la definición. Pero vemos, hermano, de que ellos, los padres, están bajo una presión terrible. Entonces, la pregunta de ahora, hermano, es ¿voy a confesar a Cristo asumiendo los costos? ¿Voy a seguir a Cristo asumiendo las consecuencias? Porque hay gente que dice, no, es que yo no me atrevo a confesar a Cristo en mi trabajo, en la universidad, o yo no me atrevo a seguir mis convicciones bíblicas. Yo no me atrevo a seguir mis convicciones bíblicas porque el costo es muy alto. Dicen las personas, pero ¿sabe que el costo del cristianismo siempre ha sido el mismo, hermano? Persecución. Pero uno tiene que aceptarlo. Expulsión. Jesús lo dijo, de que los iban a expulsar a los judíos cristianos de la sinagoga. Entonces hay gente que quiere seguir a Cristo sin asumir el costo. No, amado, el que sigue a Cristo de verdad tiene que asumir el costo. No, algunos dicen, no, yo quiero seguirlo a los José de Arimatea, a los Nicodemo. No quiero asumir costos, no. Aquí, para seguir con verdad, con honestidad a Cristo, hay que asumir los costos. ¿Cuáles van a ser los costos? Persecución, difamación, calumnias, postergación, miradas despectivas,
etcétera. La palabra intimidación significa causar o infundir miedo. ¿Ves? O sea, ¿qué indica esto? Bueno, y de hecho el texto lo dice de manera literal, de que ellos habían comenzado a tener ese miedo. Qué tremendo, hermano. Aquí dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Ellos tenían miedo. La religión te llena de miedo, pero no de miedo a Dios, no de temor a Dios, sino que la religión te infunde miedo hacia ellos, para que tú seas dócil con ellos, no por respeto, no por amor, porque tú consideres que ellos están en lo correcto, sino que la religión te infunde un sometimiento a ellos basado en el miedo, pero para que a ti no te hagan nada. O sea, para evitar la represalia. O sea, la religión te hace someterte, pero por miedo a la represalia. Eso no puede ser dentro de las iglesias del Dios viviente. Pero en algún momento pasó. Lea usted allí una de la epístola de Juan, Diótrefes, un perverso. Entonces, amado en Cristo, asumamos los costos de seguir a Cristo. No sea usted como los padres de aquel ciego, que al final eran igual de religiosos, digamos, que los fariseos o los líderes de la sinagoga, solamente que ellos eran los títeres de los líderes. Simplemente eran peones. No, aquí en la iglesia somos un cuerpo. Nos amamos, nos respetamos. Los líderes tienen una autoridad sobre los hermanos, por supuesto, pero en amor, digamos, en autoridad, en obediencia. Pero todo basado en el amor. Así que, mis amados, deje sus saludos, sus comentarios, que Dios me los bendiga. Me despido de acá desde Santa Elena 520, con un Marán Atá, el Señor viene, y un sólido gloria, solo a Dios la gloria.